Ya chicos, entonces en la clase número 2, como les dije la semana pasada, vamos a hacer análisis de unos casos típicos de taller o actividades de taller y donde ustedes van a tener que ya desarrollar esta ART que hablaron la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de este tema de la importancia de la ART, cómo se llenaba este documento, los pasos a paso que habían que hacer, que eran actividades en secuencia cronológica o secuencia ordenada? Y habían también unos elementos y unos riesgos asociados a este trabajo y las medidas preventivas, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes hicieron la semana pasada y hoy día en grupo van a tener que llenar esta ficha, ¿ya? Esta ficha, obviamente ustedes tendrán que hacerla, tal vez no con todas las celdas, o sea, no hacerlo completamente como está acá, pero sí me interesa que aparezcan estas tres eh, columnas, que es secuencia de eventos, el riesgo potencial de accidentes o riesgo accidentes potenciales y las medidas preventivas. Estos tres, sí, obligación que estén en su ficha. Ustedes la crearán en Excel, como quieran, en Word, en PowerPoint, como ustedes quieran. Llenan este documento y esto es lo que vamos a poner, ¿ya? De acuerdo al tema que le va a tocar como grupo, ¿ya? Vamos a hacer 4 grupos, ¿ya? Estos 4 grupos están asociados a temas diferentes cada uno, ¿ok? Entonces, igual ya está en el aula, esta presentación está en el aula, para que la puedan ver. Entonces, lo que van a hacer es realizar la RT, ya con la planilla que les dije, discutir la secuencia de 3 eventos y analizar sus riesgos potenciales o asociados y las medidas preventivas. Para ello van a tener 40 minutos, de aproximadamente son las 3 hasta las 3:40, ¿sí? 3:40, y de ahí ese archivo PowerPoint que ustedes hagan, como dice, tiene que tener una portada, una introducción, una breve introducción del tema, y la ART con su conclusión final. ¿Ok? Eso lo presentan, lo tienen que subir al aula, y en el aula es importante esto, uno nomás lo sube, un integrante de ese grupo lo sube al aula, pero en la portada tienen que estar los 3 nombres o los 4 nombres del grupo con los cuales van a trabajar. Y la forma va a ser ART, grupo 1, o grupo 2, grupo 3 o grupo 4. De esa forma me sube un archivo. No le pongan Juanito tanto, no. ART grupo 1, ART grupo 2. Y la exposición va a ser entre 5 y 7 minutos como máximo, ya si es cortito. Solamente me interesa que sepa identificar la secuencia de eventos, los riesgos que están asociados a ese evento que está en particular y las medidas preventivas para que obviamente no pase eso, no cuando pase, ¿no? Para que no pase ese evento. ¿Okay? Entonces, al grupo 1 le va a corresponder analizar este caso, ¿ya? Como ven en la imagen ahí, hay un plato de torno de grandes dimensiones, como pueden ver, donde está generando un mecanizado. Entonces ustedes tienen que analizar, discutir entre sus compañeros cuáles son los riesgos asociados a esta actividad. Ya ustedes pueden nombrar 3 actividades de torneado. Ustedes hicieron un trabajo torneado, ya deberían saber las actividades que se podrían hacer en un torno y los riesgos de accidentes potenciales. Aquí se dan cuenta que es algo de gran envergadura. Entonces ahí ya me está diciendo algo. No es lo mismo trabajar en un torno de 2 metros que trabajar con un torno de, no sé, de volteo de 250 milímetros, no sé, a 2 metros. ¿Okay? Acá el equipo 2 va a analizar el trabajo que se puede hacer acá en Meril de pedestal. ¿Okay? Entonces, profe, perdón por la demora. Super. Así que ahí tienen otro, el equipo 2 se va a encargar del trabajo de afilado de alguna herramienta en un esmeril de pedestal. ¿Ya? Ahí están mostrando algunas medidas de preparación, donde está ajustando la placa, ¿sí? Para que tiene que dar una cierta abertura. Si queda muy poca abertura o queda nada de abertura, obviamente va a generar un riesgo potencial, que me podría atrapar el dedo o me podría reventar la piedra. ¿Okay? Entonces, ahí está mostrando cierta información a distancia mínima de 3 milímetros entre la piedra y la placa. ¿Ya? Crítico eso. Muchas veces ponen, no sé, 1 centímetro y el dedo se puede ir para adentro. O ponen menos de 1 milímetro y podría la placa moverse y chocar en la piedra y reventar, obviamente. Entonces,
Ahí tengo ya medidas que estoy dando a conocer, que podrían analizar el grupo que le toque este, este componente, que es un esmeril de pedestal. Ahí está poniendo obviamente las protecciones para que la chispa obviamente no salten a la vista, o las partículas, obviamente también tienen que tener su implemento de protección personal. Entonces, todas esas medidas preventivas deben estar en la ficha que ustedes vayan a crear. ¿Okay? Ahí está ajustando para que la mica no se mueva. Obviamente siguiendo las instrucciones que lo que pide el fabricante. Como dice ahí, asegura las platinas que no se puedan mover porque la vibración podría generar que estas se muevan y va a chocar ahí con la piedra esmeril. Y ya estaría en condiciones, ahí como está diciendo, jamás una piedra se usa por los costados. ¿Ok? Nunca se usa una para afilar por los costados, porque no están diseñadas para eso. Algunas personas lo hacen malamente, afilan por el lado, y siempre es por el frente de la piedra, nunca por los costados. ¿Ya? Eso no están diseñadas para eso. ¿Okay? Entonces ahí tiene el grupo 2. El grupo 3, una máquina fresadora, como se dan cuenta, está la máquina con sus accesorios, que está una prensa para los que han trabajado en este tipo de máquina, para poder sujetar la pieza, y tengo una serie de herramientas que todo esto me podrían generar un cierto accidente. Entonces ese grupo debiese analizar todos los riesgos potenciales que me podría llevar al trabajar con este tipo de máquina. Y finalmente, en el equipo 4, acá hay una prensa, se dan cuenta que es de gran envergadura, donde ahí el operador monta una plancha, y esta prensa al momento de bajar genera la forma geométrica que es la que tiene en este momento esta persona en las manos. ¿Okay? Entonces, también, obviamente, acá se dan cuenta hay cadenas, hay cuerdas que están afirmando el molde, o sea, te hace la matriz para hacer el montaje, y está acá el operador al lado de la prensa. Entonces, ese grupo debe poner la secuencia de actividades que está haciendo esta persona, y los riesgos de accidentes y las medidas preventivas para poder generar esta ART. Como les digo, chicos, esta presentación ya se encuentra en el aula, y deben ustedes hacer el documento con las actividades que le va a tocar. Entonces yo voy a hacer 4 grupos para los 4, el grupo 1 con la parte torno, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 con sus diferentes actividades. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, profesor, totalmente. Ok, entonces van a tener 40 minutos para el trabajo, ¿ya? Donde usted ahí, yo lo voy a agrupar, va a ser totalmente al azar esta vez, ¿ya? La siguiente, ya vamos a trabajar con un grupo que ustedes definan, pero esta vez va a ser grupos al azar, ¿ok? Y no se le olvide subir la presentación al aula, porque esa es la forma que yo voy a tener que poder poner su nota, pero uno integrante del grupo me sube la presentación, no es necesario que la suban todos, ¿ya? Van a haber 4 archivos nomás en el aula, el cual van a subir, y yo evalúo después en forma individual a cada uno, ¿ok? Ya, profesor. Ya, entonces voy a hacer los 4 grupos, Bueno. y tenemos hasta las 3:40, 3:45 como máximo, y de ahí exponemos entre 5 minutos cada uno, 5, 10, 15, 20, y estaríamos justo terminando como a las 4:10, 4:15. Estaríamos justo con la hora. Si no tienen más dudas, por ahora, ¿no? Por ahora no. Ya. Entonces voy a formar los grupos y se ponen a trabajar. Ya, ahí se están empezando a formar.
Voy a meter mucho igual, Ujú. pero... Ay, no, que... Ahí Spoiler, se- spoiler. Ya. Ya. Buenas tardes, profe, Cuando compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre los riesgos al trabajar en un entorno mecánico. Nuestro grupo se compone por Daniel Palacio, al habla, Ariel Masco y Eric Pinoza. Con esta la presentación veremos los pasos a seguir al momento de ocupar un entorno mecánico, junto a sus precauciones y riesgos que lo acompañan, en conjunto a la importancia del orden y limpieza, que son los pasos fundamentales al momento de trabajar. Aquí intentamos replicar igual una hoja de trabajo de análisis. Súper. No la pudimos completar en todo caso, porque estábamos reuniendo información, pero intentamos replicarla lo más... Que igual cabe recalcar que esto de arriba igual es importante rellenarlo. Y que... Oh, ¿qué pasó? Se pone negro. Sí, se pone. Opa, Ahí, ahí ahí está. volvió. Que igual es importante. Podríamos partir por la secuencia de eventos, que lo primero, en cualquier tipo de trabajo hay que revisar los EPP, que es la parte igual fundamental al momento de trabajar y lo primordial, porque sin tener los EPP check-in no podemos empezar a laburar. Todos bien sabemos eso. Bueno, igual en el momento de trabajar en un entorno, por ejemplo, todos tenemos que saber que al menos los lentes de seguridad, que es una pieza fundamental igual, porque si bien sabemos que la viruta puede salir muy eyectada a veces o caliente, los lentes y la capa hay que siempre revisarlo y que estén todos en sus medidas justas. Y luego de tener el EPP listo, podríamos empezar ya a preparar el torno. Encontramos dos riesgos potenciales, que sería la falta de lubricación y el desajuste de piezas. Que eso, si bien sabemos que si una falla no podríamos empezar a trabajar y podría ocurrir un riesgo potencial, como me dicen. Dentro de las medidas preventivas estaría el ajuste de piezas, porque pongámonos en el ejemplo que una persona haya trabajado previamente en el torno, no sabemos qué tipo de trabajo hizo o qué tan fuerte fue, y eso puede desajustar, como bien dice ahí, las piezas importantes, y al momento de nosotros querer hacer un mecanizado que sea distinto a la persona anterior, nos puede provocar un dilema bastante grande. Otro punto también sería lubricar las partes esenciales del entorno, como aquí dice el carro transversal, el plato universal, la torre porta herramientas, que según nuestro grupo fueron las más importantes de lubricar. Sabemos que el torno tiene que tener un cuidado completo, pero si una de estas falla, la catástrofe puede ser en grandes magnitudes. Y hasta aquí quedamos. Luego de eso, obviamente, vendría a encender el torno, y eso sería como lo que viene después. Ya. Cuando Consulta, ¿qué me uno... pueden decir de las piezas de gran envergadura? Porque aquí no veo nada con una pieza, como estaba mostrada en la fotografía, que era un plato de mucha envergadura, muy grande. ¿Cuál era el riesgo asociado a eso? ¿O no hay riesgo asociado a fabricar piezas de gran envergadura? Sí, Ahí por no. ejemplo, si no quedan bien sujetas al momento de trabajar, pueden salir eyectadas hacia uno o hacia otro lugar, causando un accidente bastante grave. ¿Qué más? O el mismo plato que si no queda bien ajustado, eso también va a salir y eso también es un accidente bastante grave. ¿Y el tema de las revoluciones tendrá algo que ver o no? También hay que verificar que las revoluciones de la máquina estén acorde al trabajo a realizar, Ya, y aquí como igualmente con la dato, herramienta que se va a usar. cuando uno trabaja con platos de gran envergadura, las revoluciones nunca pueden llegar a 1000 revoluciones por minuto o muy altas, porque lo más probable es que la pieza salga disparada. Entonces, las revoluciones siempre son de bajas revoluciones por minuto. ¿Okay? Ya, ¿algo más que aportar? Porque estamos con el tiempo, están con los 5 minutos. Para rematar, ¿algo para remate? ¿No? Profe, o sea, a mí me parece muy importante que solamente la gente necesaria esté cerca de la máquina, También porque es importante eso. igual íbamos a ponerlo, pero usted dividió los grupos. Pero yo puse que eso había que recalcarlo igual, porque en cualquier tipo de maquinaria, gente de sobra puede distraer a la persona que está trabajando o puede ocasionar una aglomeración, y eso que la máquina no funciona a su punto. Es correcto eso, sí. Y sobre también algo más de la importancia de mantener orden y limpieza en el área de trabajo, ya que tener ordenadas nuestras herramientas va a ayudarnos a optimizar el tiempo en la producción. Y También. la limpieza
si si tenemos mucha viruta, eso puede afectar también el trabajo. Sí, podría provocar hasta simple tropiezo que haya o que se encuentre aceite, por ejemplo, o que uno se resbale y me puede ir con esa tremenda masa de acero que está girando. También podría generar un causa de accidente solamente el tema del orden y de la limpieza. Así que bien, buen punto. Bien, chicos, entonces Muchas recuerden gracias, profe. subirlo al aula o lo completan, lo terminan y lo suben al aula. ¿Ok? Sí, profe. Gracias por profe. mucho, perdón por tan poco. No, está bien, no está, por lo menos habían cosas importantes que rescatar de ahí. Entonces, vamos al grupo 4. El grupo 4 era el tema de la matriz. Matriz, así es. Diego tiene el documento, está haciendo el documento. Sí, yo lo voy a compartir. Ya, Diego, ¿ok? Pero yo iba a compartir esto primero, lo del... ¿Qué trabajo era? Porque yo no sabía esto. Súper. Extraordinario. Genial, muy bien, Cristian. Yo no tenía idea, o sea, sabía cómo era, pero es mucho más claro los riesgos que puede tener y de hecho se ven varios que están ahí expuestos, o sea, como que Súper. varios riesgos. Muy bien lo que Creo que ya quedó claro. Sí. Ahora, Los riesgos, bueno, Diego. ustedes van a hablar de los temas de los riesgos, así que ahí lo voy a dejar que ustedes presenten. Ya. Pero muy bien, Cristian, que haya investigado un poco más. Cuando uno no sepa algo, investigue de qué se trata y para hacerse una idea. ¿Ya? Claro. Ya, Súper. ahora el Diego voy a dejar para que comparta pantalla. Ya. ¿Lo pueden ver? Así es. Ya, aquí tratamos de replicarlo lo más Ujú. exacto posible. Igual nos faltó rellenarlo. Ok. Pero en sí lo que íbamos a hacer era manipular una matriz o prensa, también se le puede decir. Y aquí pusimos las secuencias, o sea, no todas, pero como unas más importantes, los riesgos y las medidas preventivas. La primera secuencia era la preparación y la asignación de medidas para el material de trabajo. O sea, esto quería decir insertar el material en la prensa o la matriz para poder así mecanizarlo o comprimirlo. Y el riesgo podría haber sido un golpe o una caída al tratar de insertar el material. Y la medida preventiva habría sido poder realizar el proceso con ayuda de otros trabajadores para facilitar la labor. El segundo proceso, o sea, la segunda secuencia era la preparación de los parámetros al usar la maquinaria. O sea, por ejemplo, cuando esté puesta la pieza, uno por lo general le ajusta la presión que ejecuta la prensa. Y esto puede generar el riesgo de, por ejemplo, al estar revisando ese parámetro, accionar la maquinaria por accidente. Y la medida preventiva podría ser asegurarse de que la maquinaria esté desenergizada o desenchufada para poder realizar el trabajo tranquilamente. Y ahora mi compañero Cristian le va a explicar el otro. ¿Yo? Sí, la otra es la manipulación de la maquinaria en sí, como la que estábamos viendo, que es el atrapamiento de las extremidades. No sé cómo funcionan esas máquinas o cómo se accionan para hacerlas bajar, pero se me ocurre que sería muy buena idea, si es que ya no está implementada, que la máquina tenga ciertos sensores alrededor como de lo que va a bajar para que esté asegurada de que pueda trabajar tranquila. ¿A qué voy? De que si detecta que no es el material, que puede ser una extremidad, una mano o un brazo, de que todavía está ajustándolo, la máquina no baje, no trabaje. Como le digo, yo no sé cómo funciona este Ahí te la mecanismo. explico. Nada, pero eso se me ocurre que puede ser para evitar el atrapamiento de extremidades. Súper. Y aparte la protección de una barrera para evitar saltos de material de cualquier tipo, puede ser de la máquina en sí, de cualquier cosa, siempre es bueno tener una membrana, algo que a uno lo proteja de algún impacto, posible impacto en realidad. Eso creo que alcanzamos a hacer. Ok, No, digo, perfecto. ¿Ya? Entonces, para explicarle a grande modo, ya como está el video, es una prensa que baja con mucha fuerza, va a depender de la envergadura, pueden ser 40, 100 toneladas y de ahí hacia arriba, y obviamente que es capaz de deformar un trozo de material,
Y esta, sí, antiguamente no tenía muchos sensores de cuando bajaba, ¿ok? Entonces había muchos amputados, ¿ya? Me tocó conocer a un trabajador amputado por una máquina de esta cuando hice mi práctica, ¿ok? Y ahí les contaba la historia que el tipo se mutiló del hombro hacia abajo porque quedó atrapado y la máquina obviamente no sintió nada, pues, fue la amputación de inmediato, ¿ya? Hoy en día estas máquinas funcionan de la siguiente manera. Bueno, esas máquinas funcionaban con un pedal, o sea que ponía con mis manos, ponía la materia prima y un pedal con el pie, presionaba como un acelerador o un freno en un pedal y la máquina bajaba. ¿Okay? Hoy en día se pone el material y hay dos botones. Hay alguna máquina, dos botones que yo tengo que presionar. Un botón a un lado, un botón al otro. Entonces tengo mis extremidades fuera de la parte de accionamiento de la máquina. Entonces, al presionar los dos botones, recién baja. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo un sistema de control, un sistema de seguridad que yo no puedo alterar, que no, si aprieto un botón, la máquina no hace nada. Pero al apretar el otro botón que está alejado de mi otra mano, la máquina hace el movimiento. Y sí cuentan con algunos sensores ya las máquinas que, para poder evitar tanto amputamiento que hubieron en esa época. ¿Okay? Algo acá también dice realizar el proceso con ayuda de otros trabajadores, también de otros trabajadores, o bien uno ocupa elementos de izaje, por ejemplo, puede ocupar una grúa, un tecle, un puente grúa, porque muchas de estas matrices son tantas las toneladas que pesan que es imposible tomarlo con personas. ¿Ya? Lo tomamos con una grúa o con algún sistema mecánico para poder izar y llegar con la matriz a la prensa. ¿Ya? Entonces son medidas preventivas que uno puede tener. Entonces ahí, para Cristian y los que no conocían este proceso, pueden investigar un poco más, ver más videos para que se vayan viendo, haciendo la idea de cómo funciona, para qué me sirve, y hacer en cuenta que para poder fabricar algún producto metálico. ¿Okay? Así que hagan después la presentación como PowerPoint con lo que le había pedido, con su portada, su introducción, ya la RT tiene hecha, y su conclusión final, y esa la suben al aula. ¿Ok? Razón. Ya chicos, el grupo 2. El grupo 2, ¿qué es lo que era? Se me olvidó. ¿El Esmeril era? El Esmeril, profe. Esmeril, sí, ahí estoy viendo, Esmeril. Ya, cuando comparto nomás el Esmeril, ahí está. Ya, cuando ustedes quieran. Ya, a nosotros nos tocó el Esmeril de pedestal. En el presente trabajo se dará a conocer cómo trabajar con el esmeril de pedestal y los riesgos potenciales que debemos evitar para trabajar con este. Esta es una herramienta eléctrica que se utiliza en trabajos como devastar, pulir, rectificar piezas metálicas de tamaño pequeño, mediante la rotación a altas velocidades de una piedra de amolar abrasiva. Bueno, como dijo mi compañera, con este equipo podemos desbastar un material, pulirlo, y la secuencia que uno debe tomar cuando uno va a trabajar con este equipo, primero, obviamente, usar los EPP correspondientes, montar todas las piezas y ajustar el esmeril, y luego empezar a trabajar con este equipo. La secuencia de eventos sería, el primer punto sería montar pieza en el esmeril. ¿Qué riesgos tenemos, qué riesgos de accidentes potenciales tenemos en este? Sería un mal armado de la máquina provocando accidentes al utilizarla, ya que una pieza suelta o falte alguna pieza de seguridad, como son estas plaquitas para que no salten chispas. Bueno, las medidas preventivas que uno tiene que tomar es primero asegurarse que el esmeril esté en buenas condiciones y sujeto al banco.
y debemos utilizar las piedras de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y de acuerdo a la tarea que uno va a realizar. Verificar las velocidades donde la piedra va girando y cambiar la piedra esmeril con desgaste irregulares. Lo otro es desbastar un material. Los riesgos que tenemos serían quemaduras, ya sea en todo el cuerpo, en especial en los ojos, con partículas calientes. Se puede tener constante contacto con material caliente. Podemos tener un atrapamiento y golpes por falta de casquete protector, que eso es lo importante al momento de armarla. Para empezar a trabajar con este equipo hay que tener una distancia prudente y usar protección visual para que las chispas no caigan a los ojos y ocurra un accidente. Y obviamente no acercar las manos a la piedra del esmeril para no sacarse una lonja de piel o eso. El siguiente secuencia sería pulir el material, que son muy parecidos los riesgos de accidente a devastar un material, que sería lesión a los ojos, también estamos expuestos a partículas calientes, estamos en exposición a polvos metálicos, lo mismo de predicción de partículas, ya sea por el material o por la fractura de la piedra por el mal uso del esmeril. Bueno, y otra medida preventiva es tener cuidado con las piezas que uno está esmerilando, porque ya con la fricción la pieza se pone muy caliente, entonces hay que tener cuidado con eso. Y como conclusión, hay que tomar cierta seriedad para trabajar con esta máquina y como no jugar, porque por ejemplo experiencia en el liceo un compañero estaba trabajando con este equipo y entonces él se pasó a llevar casi se pasa a llevar el dedo con el esmeril. Entonces, por jugar con mi compañero de al lado, le dijo, uy, mira, hice así, y en eso que está haciendo la demostración se sacó una lonja de piel. Así que no hay que jugar y hay que ponerse serio cuando uno está trabajando con estas máquinas. Súper. Y eso sería. Bien, y como para poder complementar un poquito más a su presentación, para todos, para que sepan, cuando uno monta por primera vez las piedras estas, que son las que van girando a altas revoluciones, como dijo la compañera, estas se hacen girar, uno monta, aprieta las tuercas de los costados para que la piedra no salga hacia los lados, y la hace girar en vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo enciendo y me corro hacia un lado. ¿Por qué me corro? Si aquí está el esmeril de frente a mí, la piedra va a salir disparada, de frente. Entonces yo me pongo hacia un lado, enciendo el esmeril y lo dejamos girar por lo menos 1 minuto. Eso es lo que recomienda el fabricante, hacer girar en vacío 1 minuto. Si después de este minuto la piedra sigue trabajando en perfecto estado, ok, estamos bien, porque muchas veces en el primer minuto las piedras tienden a reventar o a explotar, ¿ya? Que lo he visto. Ya acá en la universidad ha pasado que las piedras podrían llegar a explotar cuando están nuevas. ¿Por qué? Porque de repente en el traslado o en el traslado podrían venir fisuradas, y lo nombraron por ahí sus compañeras. Si bien hay una grieta, una fisura en esta piedra, lo más probable es que explote, que reviente. Entonces por eso cuando vayan a trabajar en estas máquinas y la piedra esté nueva, 1 minuto la dejan trabajar girando sola. No pasó nada, ok, me pongo a trabajar. ¿Ya? Así que como dato. Ya chicas, bien, buen trabajo.
Así que ahí después lo completan con su conclusión y lo suben al aula si es que no lo han subido. Y finalmente, el último grupo, que era el de la fresa. ¿Están por ahí? Sí, profe, tiro, dame un momentito. Ah, ya. No sé si se ve. Súper, sí. Ya. Ya, buenas tardes, compañero profesor. Vamos. Hoy día nosotros le vamos a hablar sobre los riesgos asociados a la fresadora. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Ya miren, nosotros les vamos a presentar los riesgos de la fresadora, como decía mi compañero. Y bueno, la fresadora es una máquina la cual tiene distintos... un segundo. Hay un relleno por ahí. Perdón, ahora sí. La fresadora es una herramienta de corte la cual nos sirve para realizar distintos trabajos, como todos sabemos. Pero bueno, nosotros les vamos a mostrar algunos de los ART, se dice, ¿cierto? Sí, así se dice. Ya, y vamos a analizar uno de los cuantos riesgos que puede presentarse. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una hoja, la cual es la hoja de análisis de riesgo, y como presentamos la fresadora universal, el análisis por hechos, que somos el grupo 3, revisado por el profesor Claudio Mamondes, y la fecha. Aquí tenemos las distintas secuencias de eventos. Pero los primeros secuencias de eventos que nosotros identificamos fue el traslado de elementos contundentes a la fresadora, como pueden ser el cabezal móvil, o puede ser la misma prensa en la cual se colocan las piezas. Los riesgos asociados a esto pueden ser la caída del mismo objeto, que puede producir daños al operador o a las personas que esté trasladando el objeto, o choque que el elemento choque contra la máquina, que puede producir un daño severo a la máquina de por sí, a la maquinaria. Y las medidas preventivas que nosotros identificamos para estos tipos de riesgos pues son mantener siempre puestos los zapatos de seguridad o los bototos punta de fierro, y mantener siempre el área de trabajo despejada para evitar todo tipo de riesgo asociado. También, como sabemos, la fresadora es una máquina que se centra en el arranque de viruta, el cual es submecanizado, y como principal característica al trabajar con arranque de viruta es que puede esta misma entrar a la parte ocular. Por eso siempre uno tiene que mantener los lentes de seguridad. Aparte, también que nos faltó colocar obviamente más puntos, puede ser el atascamiento, ya sea en la bancada cuando esté el automático, o en el mismo mandril cuando se esté mecanizando la pieza. Y para esto siempre se tiene que mantener ropa que no sea holgada, que no tenga prendas de más, y tratar de mecanizar sin guantes para que evitemos algún atrapamiento en las manos. Aquí unos ejemplos del trabajo en la fresadora, que como pueden ver el operador está con sus lentes de seguridad y está con sus guantes puestos, pero obviamente está alejado de la zona de trabajo donde se está mecanizando. Y a la derecha está un operador con sus equipos de protección personal completos. Gracias por su atención. Gracias. Ya, chicos, bien. Atacaron todos los frentes, así que estuvo bastante buena la presentación. Ya, así que no tengo mucho ahí que dar recomendaciones. Hablaron de la ropa suelta, que es algo importante, las cadenetas, o no usar cadenas, o de repente aros,
tampoco, que lo podía generar atrapamiento con la parte móvil que esté girando. Así que, bien. Ya chicos, ¿qué les pareció de hacer un análisis de alguna máquina con sus respectivos accidentes? Bueno, me ¿Sí? gustaría más haber visto la máquina así. Sí, es que netamente por tiempo, ¿ya? No es que estamos justo en la hora, quedamos cronometrados los tiempos, pero por eso los invito a que ustedes investiguen de cada una de estas máquinas que acabamos de ver, si es que no la conocen, investiguen, de qué se trata el esmerilo, ¿okay? Ver algún video, cómo se está esmerilando, cómo salta la chispa cuando se está esmerilando, o por ejemplo la máquina fresadora, cómo está arrancando la viruta, como lo hizo Cristian, que buscó la prensa, cómo funciona esto de una prensa, para los que nunca han visto una prensa, cómo funciona. Hay algunas que trabajan a alta velocidad, ¿ya? Están a menos de un segundo golpeando, y después yo les voy a mostrar algunos videos de ese estilo, que están a muy alta velocidad sacando productos. Entonces un atrapamiento en esas máquinas no te perdona la vida, tan puta la extremidad de una. ¿Ya? Así que quería mostrar este análisis que ustedes hacen de repente, no hoy día, lo que están diciendo por el chat, hoy día tienen que subirlo todo el día, ¿ya? Pero que lo suban hoy día, porque después yo voy a poner las notas asociadas. Está diciendo que estas máquinas van sacando alta velocidad y no te perdonan la vida en caso de alguna equivocación o poner la mano, hasta ahí uno llega, ¿okay? Así que esto, uno en la empresa muchas veces no lo hacen, no hacen este documento como tal, pero ustedes en sus mentes, aunque esa empresa no lo haga, ustedes vean o visualicen los problemas que podría yo tener como trabajador al enfrentarme a una de estas máquinas. ¿Sí? Así que es importante que si no lo llenan este documento, como creo que Maylin, creo que llenaba, no me acuerdo quién dijo, que trabajaba, no sé si fue Maylin, que la semana pasada decían que llenaban el documento, pero si no lo llenan, tienen que hacerlo mentalmente y para ver los riesgos asociados a que yo me podría enfrentar en esta máquina. ¿Ok? Así que no sé si tiene algún comentario, chicos. No. ¿No? Ok, entonces suben este trabajo. Recuerden que este trabajo vale un 10% ya de su nota, su primera nota que van a tener, y eso yo lo voy a evaluar de acuerdo al PPT. ¿Qué le dio miedo? A Diana no, a estas máquinas no hay que tener miedo, sí tener respeto, ¿ya? Pero todos somos capaces de trabajar con estas máquinas y van a ver después el día de mañana que ustedes van a poder trabajar, tal vez los que quieran seguir por esta línea, trabajar en una máquina, pero no hay que tener miedo, hay que saber cómo están diseñadas y los riesgos que están asociados a la actividad, ¿ya? Así que por eso es importante que hagamos estas actividades, que compartamos experiencia y saber que no, si tenemos miedo, obviamente nos podría pasar algo, pero no hay que tenerle miedo. ¿Okay? no la molesten. Ya, así que eso pues chicos, no sé si tienen algo más que decir, aparte de Diana ahí que tenía miedo. Si no, lo dejamos hasta acá. Suben las presentaciones y el día viernes seguimos con AutoCAD. ¿Sí? Profe, vamos a estar haciendo estas actividades casi siempre. ¿Qué cosa? ¿Acá? Como estar presentando. No, pues ahora que está el calendario. Ah, ya. Les mostré el calendario de actividades y cuándo son las presentaciones. Ah, ya. Están definidos cada día un tema diferente y hay días que tocan presentaciones. Y están definidos ya, si se lo mostré en la primera clase y estaba publicado en el aula. Y en esta presentación igual. Se la mostré ahí cuando partimos, le mostré que el correspondía hoy día a presentación. ¿Ya? La próxima semana, si no me equivoco, empezamos con cálculos de potencia de enfresado o elementos de fresado, así que, pero como digo, están todos definidos todos los días que vamos a hacer. Prefiero las presentaciones. ¿Reinaldo? Prefiero las presentaciones a los cálculos. Ah, ok. No, es igual, vamos a hacer presentaciones asociadas de repente a los cálculos o a los ejercicios que los tocan. Así que, pero esta instancia de generar estos debates entre ustedes o hablar y exponer, le va a servir.
Sí, mi gatito. Le va a servir porque de repente se cortan todos al hablar frente a cámara y quiero que el día de mañana cuando vaya a una entrevista no esté complicado hablando con el jefe, porque hay algunos jefes que son muy ogros, que ya por ejemplo unos chicos que fueron a hacer la práctica a Santiago, que hoy día tenían entrevista y estaba todo complicado porque la persona, el dueño era un ogro, o sea, muy complicado. Entonces, para que pierdan el miedo a hablar con personas de ese estilo. Ya, chicos, sí, está aquí mi gatita, está al lado mío. Siempre lo está escuchando. Está en todas las clases, está al lado. A veces se muestra, a veces no. Ya, jóvenes, los dejo. Nos vemos el día viernes entonces. Ya, profe. Nos estamos Ya, viendo entonces. se cuidan. Chao. Que estén bien. Chao, Chao, chao. Chao, Diana. Chao, profe. Nelson. Chao, Ariel. Nos vemos. Chao, Gaby. Chao, profe, que esté bien.